Hay muchos mitos alrededor de Pacquiao. Desafortunadamente, mi chamaco, José Fernando. Sa boxing, ang ugnayan ng ama at anak ay higit pa sa dugo. Ito'y pawis, sakripisyo at pangarap ng dalawa. Your eldest son, Jimwell, sumusunod sa yapak mo bilang isang boksingero. Binabalik niya yung sinasabi ko na, Dad, boxing is my passion. So right now, I'm really focused on boxing. I have a goal. Ngunit, paano kung sa isang iglap ay pumanaw ang isa sa kanila? Boxing fans, maligayang pagbabalik. Ngayong araw, tatalakayin natin ang trahedyang yumanig sa buhay ni Erik Morales. Ang biglang pagkawala ng kanyang anak. Isang masakit na pangyayaring nagdulot ng matinding pagbabago. Pag-uusapan din natin ang kanyang bagong pananaw kay Manny Pacquiao. Dati, matibay niyang pinagtatanggol si Pacman. Ngunit ngayong taong 2025, nagbago na nga ba ang kanyang paniniwala? Samahan natin ang Puerto Rican na si Hector Torres sa isang podcast na interviewin si Morales. At alam nyo bang paborito ni Morales ang basketball? Dito magsisimula ang ating kwento. Yo acababa de entrar a la preparatoria. Y en la preparatoria dijeron, ¿quién quiere ser parte de los equipos de básquetbol? Y pues alcé la mano y nos llevaron, nos dijeron, bueno, tal día va a haber una visoría, y en esa visoría pues vamos a escoger un jugador para el primer equipo, un jugador para el segundo equipo. At kung nagtataka kayo kung bakit pinag-uusapan muna natin ang basketball, ay dahil may connection ito kung paano, dahil dito napunta siya sa mundo ng boxing. At sa mga di nakakaalam, inspirasyon din niya si Michael Jordan, arguably the greatest basketball player of all time. En esa época yo recuerdo que Jordan era el máximo de la época, 80 y tantos, 90, ya cuando yo tenía mi juventud, era Jordan, era la inspiración, ¿no? Pues alucinaba, y todo el día me la pasaba jugando básquetbol también, entonces... ¿Era bueno? Sí, bagazo, mi amigo. Yo crecí en el barrio ahí en Tijuana. Jugábamos retitas de la soda, o sea, refresco, de Coca-Cola, lo que fuera, ¿no? Jugábamos fútbol, jugábamos básquet, jugábamos vóley, jugábamos base. Y entonces, luego uno de básquet y entramos y quedamos campeones. Y luego así, andábamos en todos lados. Gaya ng mga Pinoy, pustahan din ng soft drinks sa basketball ang libangan ng mga Mexicano. At dahil nga sa galing, napili si Morales. Me dijeron que yo quedaba en el primer equipo. Entonces, pues ahí te va tu chango a jugar básquetbol, entrenamientos y la canción. Y yo le dije al maestro de educación física, oye, pero estoy faltando mucho. No te preocupes, no importa. Ah, bueno, pues. Dahil busy sa pagka-estudyante, napagtanto ni Morales na baka wala siyang maibigay na panahon sa basketball. Ngunit, sabi ng teacher niya, walang issue daw ito. Pero sa di inaasahang pagkakataon, iba ang naging resulta ng sitwasyon. Entonces, cuando terminó el semestre, yo tenía 0. Fui a preguntar y me eché un pleitazo con el maestro y con los maestros, y yo había pasado todos los exámenes. Pero si tienes más del 20% de inasistencias, estás tronado. Y estas inasistencias, el maestro de educación física no las justificó. Kahit na tiniyak na ng guro na walang problema at pinasa naman ni Morales ang mga eksamen niya, nagkaroon siya ng maraming pagliban sa training. Tunghayan dahil dito nagbago ang buhay ni Morales. Ang akala niyang malas ay biyaya pala para sa kanya. Y regresé a mi casa, entonces le digo a mi papá, oye, pues, y le entregué las calificaciones y me dijo, cabrón, ¿no quieres estudiar? No, si quiero estudiar, mire, y saqué los exámenes y le enseñé todo lo pasé. Pues sí, güey, pero las calificaciones dicen algo contrario a eso. Prácticamente entre la vida, por un lado,
y la vida por el otro me empujaron a que mi padre dijera, Eric, pues yo creo que dedícate al boxeo para profesional. At dahil nga sa mga absent niya sa school, di itinuloy ni Morales ang basketball career niya at nagpapasalamat siya sa mga guro ng paaralan niya. Dahil sa desisyong ilaglag siya sa basketball team, nag-focus si Morales sa boxing. Prácticamente fue así, fue circunstancial el que tuviera que debutar, que ya tenía 15 años y empecé a entrenar, cumplí 16, empecé en octubre, noviembre, diciembre, enero a entrenar para en marzo debutar. At sabi nga nila, the rest is history. Naging 4-weight division champion si Morales at napakataas ng respeto ng tao sa kanya dahil sa mga dramatiko niyang laban kay Barrera at kay Pacquiao. At speaking of Pacquiao, gusto nating malaman kung nag-iba na nga ba ang pananaw niya kay Pacquiao sa year 2025. Ating dingin. Pero quiero hablar de eso contigo ahora. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Cotto. Cuando yo hablé con Miguel Cotto, yo le pregunté por qué peleó con Manny Pacquiao. Yo le pregunté que él pensaba de que un boxeador que empezó en las 108 libras podía ser dominante contra boxeadores de 154 libras. Y que si él entendía que era normal. Y Miguel Cotto me dijo que no. Me dijo, no, no es normal. So, en entredicho, me dejó saber que él entendía que ese crecimiento o ese dominio de Manny Pacquiao no era normal. Pero tú lo enfrentaste 3 veces. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tingnan nyo ang mukha ni Morales. Ating pansinin na ang interviewer na sektor ay isang Puerto Ricano na matagal na supporter ni Miguel Cotto. Babaliktad kaya si Eric? Como te digo, para Miguel no era normal. Para Eric Morales. Pues digo, no tienes que ser un especialista para entender que no es normal. Hay muchos mitos alrededor de Pacquiao, hay muchos mitos alrededor de cómo logró el éxito. Pero bueno, vamos a pensar de la mejor manera. Yo creo que también ahí hay que reconocer que cada quien escoge los mejores talentos que te pueden ayudar a crecer como boxeador. Y él jugó con las reglas, ¿no? Napapansin nyo ba na kahit gaano ang pagkumbinsi ni Hector kay Morales, professional pa rin ang sagot niya dito? No sé qué hizo, pero jugó con las reglas, hizo lo que tenía que hacer y bueno, al final del día nos superó a muchos de una manera diferente. Un 108 subió hasta a 154 libras, es algo increíble. Nunca había pasado en el boxeo, ¿no? Ni posiblemente vaya a pasar. Ni posiblemente vaya a pasar. Nunca un buen peso chico le ha ganado un gran peso grande. Nunca ha pasado. Pero bueno, nunca había pasado. Siempre hay una primera vez, ¿no? ¿Qué puedes decir de eso? Eto at natatawa na lang si Hector. Dahil kahit anong pilit niya kay Eric, marangal ang mga sagot nito at respeto niya kay Pacquiao. Hemos visto muchas maravillas en este siglo. Sí, ¿no? muchas. Somos afortunados de ver la historia. Definitivo. Imbes na siraan si Pacman, pinupuri pa niya ito at sinabing, swerte tayo kasi nasaksihan natin ang husay at galing ni Pacquiao. Ngayon, ating saksihan ang pinakamasakit na nangyari kay Eric, ang pagkamatay sa isa sa kanyang mga anak at biglaang paglagot ng hininga nito. Quiero preguntarte antes de irnos, yo sé que este es un tema un poco más sensitivo. Sí, dime. Yo soy papá de 2 varones. Okay. Y para mí, obviamente, ¿verdad? Los hijos son lo más importante. Y siempre, ¿verdad? Me llamó la atención cuando recibiste la noticia del fallecimiento de tu hijo. De mi hijo, sí. Pues yo pienso, ese debe haber sido el golpe más fuerte de tu carrera o de tu vida.
¿Cómo uno supera? ¿Cómo uno se repone de eso? Pues no te repones. Yo creo que te vas acostumbrando, ¿no? Es difícil saber que alguien que quieres y que amas ya no está contigo. Es difícil, pero pues trato de no pensar en eso, ¿sabes? Porque luego cuando sí pienso en ello y lo razono o cuando no estoy haciendo nada, hijo de la chingada, me cuesta mucho trabajo pensarlo, ¿no? Es difícil. Ngunit ang tanong, paano nga ba namayapa ang anak ni Eric Morales? Sa ibang podcast, dinitalye niya ang masakit na pangyayaring ito. Ating pakinggan siya. La muerte de mi hijo José Fernando, y pues agradecerles enormemente a todos el apoyo, sus palabras de aliento, de consolación hacia mi persona y hacia mi hijo. Mucha gente rezó y le agradezco. Y les quiero platicar brevemente qué pasó, porque es algo que no he hablado, que es exactamente lo que pasó. Desafortunadamente mi chamaco, José Fernando, estaba en su casa. Habló con su mamá alrededor de las 3, 4 de la tarde. Bajó de su habitación y le dijo a su mamá, voy a ir al Oxxo, voy a ir por un café, ¿quieres algo? Y le dijo, tráeme un papel de baño. Para sa kalaman ng lahat, ang Oxxo ay isang famosong convenience store sa Mexico na ang katumbas dito sa Pinas ay 7-Eleven. Fue al Oxxo, regresó a su casa y se le olvidó el papel de baño. No, se regresó al Oxxo, fue y compró el papel y compró otras cosillas, se regresó a la casa y les dijo, bueno, voy a estar ahí arriba en mi habitación. Y se subió y a las 8 o 9 de la noche, mi hijo, el grande, Ángel, estaban a punto de cenar, fue a la habitación por José Fernando para que bajara a cenar y lo encontró ya en un estado pues durito, rígido, y esto quiere decir que ya tenía rato que le había sucedido algún problema. Y el hecho fue muy simple, muy fácil. Estaba en su cama, estaba en su casa, en la posición como quedó, estaba boca abajo, se apretó y seguramente tuvo un infarto fulminante, que se quedó tieso, se apretó, y eso es exactamente lo que le pasó. Y como la vida tiene que seguir, yo estoy tranquilo porque creo que mi hijo era un buen chamaco. Me he puesto a pensar todos estos días si algo malo pudiera haber hecho, y la verdad es que no encontré ni una. En alguna parte quería ser boxeador, yo me estaba peleando con él porque yo no quería que fuera boxeador, yo quería que estudiara. Ating nararamdaman ang sakit sa mga bigkas ni Eric Morales. Ang bakas sa mukha ng isang ama na nawala ng anak ay kitang-kita sa mukha niya. At gaya ng anak ni Pacquiao, gusto pa sana ni Jose Fernando na maging boxer. Pero paano nga ba nakaya ni Eric ang sakit? Pagpapatuloy natin ang interview. Pero mira, yo creo que venía de perder a mi papá, luego venía de perder a mi mamá, y cuando perdí a mi hijo ya estaba muy doblado. Estaba muy doblado, entonces fue menos impactante, digámoslo así. Nasasaksihan natin na kahit anong sakit ng mga suntok ni Pacquiao sa kanya, sadyang mas masakit ang karanasang mawalan ka ng magulang tapos sumunod pa ang isa sa mga anak mo. Umano, nasanay na lang daw siya. At ramdam natin na parang iiyak si Eric sa harap ni Hector. Ya, decía, que pase lo que tenga que pasar ya. No, y te agradezco, pero ¿verdad? Desde la perspectiva mía, que tengo mis 2 hijos, de verdad que admirable lo que estás haciendo. Y de verdad, te lo digo. Gracias. Admiro todo lo que estás haciendo. At sa mga kwentong tulad nito at mga legends na ating hinahangaan,
pakisuntok sa like and subscribe upang mapaalalahanan kayo ng channel na ito. Salamat, kaboxing tayo. Boxing